Damos paso a Óscar Chávez Lanz. Él es biólogo, es sexólogo, es uno de los grandes pioneros de la sexualidad en México. Desde hace, yo creo, como, pues, no sé, unos 35 años, pues lo vemos en los medios de comunicación. Estuvo con Fortson, ahí trabajando, fue de los grandes pioneros que entraron a la televisión a hablar sobre sexualidad y de una manera muy seria, muy adecuada, o sea, muy científica y con una postura bastante importante. Él es también coautor de la Cartilla Nacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los Jóvenes. Y bueno, pues creo que ustedes lo conocen ampliamente y pues lo recibimos con un aplauso, por favor. Yo creo que podemos revisar el tema de la diversidad sexual simplemente a lo largo de la vida de una persona. En el momento de nacer empieza la problemática, porque la expectativa es binaria, y ese es uno de los temas que tienen que ver con la sexualidad, el binarismo. ¿A qué suena binarismo, si alguien me ayuda? Como que haya dos. Las memorias, lo electrónico finalmente es información. Los prejuicios, y uno de los prejuicios que está ahí en la lista les iba a preguntar prejuicios que me los dictaran y luego los pasaba, pero ahí está, ¿no? El segundo en la lista es el binarismo. La diversidad en la naturaleza se puede presentar en varios niveles. Y sí hay diversidad binaria, sí hay cosas que solamente tienen dos estados. Eso es ser binario. ¿Tiene plumas? No tiene plumas. ¿Tiene pelo? No tiene pelo. Eso es taxonómicamente importante y son estados en donde o se tiene o no se tiene la cosa. Pero cuando decimos, bueno, el binario también es la memoria electrónica, ¿no? Solo cada último reducto de memoria, pues nada más está prendido o apagado un lugarcito en algún lugar. Pero binarismo, así con el ismo al final, se refiere a la expectativa de que solamente haya dos estados, porque es más fácil analizar en muchas condiciones de la vida. En la naturaleza misma y en particular en el área de la sexualidad, el binarismo es un problema muy frecuente. Pensar que solamente va a haber niños y niñas, que a cada niño o niña solo le van a gustar los niños o solo le van a gustar las niñas, que sea buena o mala persona, de acuerdo con si está adscrita a alguna iglesia o si cree las cosas que dice Norberto Rivera. Hay un montón de prejuicios que tienen que ver con la diversidad sexual, con la sexualidad humana. El que puse en primer lugar fue el binarismo, pero hay otro que tal vez es más importante, que es a lo que se refería la doctora Susana Lerner, es el reproductivismo. O sea, como si lo sexual solo tuviera que ver con tener hijos. Y lo que no tiene que ver con tener hijos no fuera parte de la sexualidad. Ese no es un prejuicio solamente en los obispos, es un prejuicio en el sistema médico. Muchas definiciones de salud, etcétera,
tienen que ver con ese prejuicio reproductivista. Por ejemplo, el mismo Norberto Rivera quería que a los condones se les pusiera: este producto es nocivo para la salud. Porque a veces no les gustan los condones porque impiden el embarazo, pero dicen que sí pasan los virus. El mismo discurso de la misma iglesia dice que los virus, que son 10,000 veces más chiquitos que un espermatozoide, sí pasan, pero lo malo del condón es que el espermatozoide no pasa. Entonces es malo y el condón en los dos sentidos, porque impide la reproducción, y la reproducción es la expresión de la salud de una persona. Entonces, ese es a lo que se refiere el prejuicio reproductivista, que se expresa de 1000 formas. Si ya te casaste, ¿cuándo vas a tener el primer hijo? Y si ya tienes el hijo, la parejita, y la desgracia de no reproducirse, etcétera, etcétera. También hay prejuicios más formales en el ámbito de la academia, que son los determinismos. Es que esto es biológico, es que esto es social, es que esto es por la lucha de clases o por lo que sea. Y de ahí hay otros diversos prejuicios que, si les interesa alguno de los que están en la lista, no es una lista completa, solo son ocurrencias, pero otro interesante es el monogamismo. Cada persona debe tener solo una pareja en toda su vida y tener hijos. Y la pareja debe ser del otro sexo para que se cumpla el paradigma reproductivista, y etcétera, etcétera. O sea, cada uno de esos tiene sus consecuencias. Uno muy doloroso es el instinto maternal. Hay un montón es un invento médico el instinto maternal. No es cierto que las mujeres espontáneamente, a lo que el chamaco ya está afuera, sienten el amor por el chamaco, y no, se construye ese amor. Y muchas mujeres están esperando a ver a qué hora les da el subidón de que aman al hijo, y pues lo que tienen ahí es un ratoncito ahí que pues sí lo pueden aprender a querer, o tal vez no. Pero no hay nada que se llame instinto maternal, no existe ese amor espontáneo. También Freud hace muchas referencias al natural pudor. Si tenemos poca ropa, entonces es natural que nos avergoncemos. Para empezar a hablar del tema de la sexología, hay unas pocas cosas en las que hay que ponerse de acuerdo, y hasta Provida ya usa la misma terminología, porque al hablar de ideología de género, pues de algún modo ya se doblaron y están aceptando que hay una explicación que tiene que ver con el concepto de género. Los hombres y las mujeres son diferentes. Ese es un concepto binario que ahorita debatimos. Pero esas diferencias no son de una sola sopa. Hay diferencias biológicas y diferencias sociales o tradicionales, etcétera. Y las primeras las llamamos diferencias de sexo, y las segundas diferencias de género. De las diferencias de sexo, la básica es producir espermatozoides o producir óvulos. Pero el sexo no es solamente lo que sale, las células que salen de los tubos reproductivos, sino que hay toda una constitución corporal, que es biología, que es la diferencia sexual expresada en toda la corporalidad, en los genitales, en las glándulas, etcétera, etcétera, etcétera. El fenotipo es la expresión del genotipo. Entonces, si consideramos todas esas diferencias, si un ser vivo tiene mucho del sexo masculino y poco del sexo femenino, entonces decimos es macho. Si tiene poco de sexo masculino y mucho de sexo femenino, decimos que es hembra. Pero esas no son las únicas posibilidades que hay en la biología. Ese concepto binario sirve para empezar a aprender cosas, pero la franja que va desde el 3 hasta el 4, ahí en la diapositiva, existe. Y más o menos el 1.7%, según Anna Fausto Sterling, de la población humana, está en esa franja. 1.7% es casi 2 de cada 50, uno de cada 50 personas, 17 de cada 100.
son muchas personas que técnicamente están en una condición de intersexualidad que no es aceptada por el binarismo médico y consecuentemente es intervenida quirúrgicamente y clandestinamente. Ni siquiera sabemos realmente cuánta gente intersexual hay, porque las intervenciones no son declaradas como tales en los hospitales. Le sacaron una hernia al niño, o tenía criptorquidia, o no sé qué, y entonces hay una intervención quirúrgica para normalizarlo, dicen los médicos, y se borra del mapa esto que mostraría que la condición sexo no es binaria, sino que sí hay otra condición. Hay movimientos de personas intersexuales que tienen mucho que decir y yo les recomendaría que consultaran la página o el grupo de Facebook que se llama Brújula Intersexual o Brújula Intersexual en wordpress.com, porque allí hay muchísimo material muy bien seleccionado por Laura Inter en relación al tema de la intersexualidad. Si salimos un poco de la biología, bueno, hay un montón de consecuencias sociales y emocionales en relación a la intersexualidad, pero no le voy a dedicar mucho tiempo a ese tema porque hay muchos. El concepto de género se refiere a las diferentes expectativas que hay cuando alguien es niña o niño. Y también es un concepto binario. Yo creo que es indispensable, hiciste aquí en la biblioteca, echarle un ojo al librito, desde los griegos hasta Freud, es un historiador, ¿Laquer? Tomás Laquer. En ese librito explica cabalmente algo que es difícil de comprender. La idea de que el sexo, la biología es binaria, viene del binarismo social. Primero hay estereotipos sociales de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Ya tenemos una idea de que los hombres así y las mujeres así. De ahí se deriva que los machos son de un modo y las hembras son de un modo en toda la naturaleza, que es falsa. Y entonces, en el área de la biología se empiezan como a escatimar datos, a ocultar, a borrar en relación a las intersexualidades. O sea, el binarismo social se impone a la biología y se oculta todo lo que atente contra ese esquema binario. Bueno, otro de los prejuicios que estaba enlistado es el violentismo. Todos los hombres tienen que ser violentos. ¿Para qué discutir si nos podemos arreglar a madrazos, ¿no? O sea, esa es la idea de que todos los hombres piensan así y de que además eso es natural y es aplaudido. Por eso la derecha tiene grupos de choque, abiertamente grupos de choque, de el Muro, el Yunque, etcétera, en donde la violencia es parte inherente de esos grupos, porque es natural la violencia y hay que ejercerla. Y un prejuicio también es el hecho, que también Tomás Laquer lo discute en el librito este de el sexo, la construcción del sexo, de los griegos hasta Freud, es la idea de qué son las mujeres, porque en algún tiempo lo que se piensa es que no hay dos sexos, sino que hay un sexo y un defecto. Y las que están en ese defecto son las mujeres. Y hay otras épocas en donde culturalmente se asume que sí hay dos condiciones de sexo y tiene consecuencias que no voy a detallar, pero que son interesantes de revisar. Empezamos a criar a una persona, crece y empieza a asumir que es niño o que es niña. Esa asunción es cierta, sea intersexual, sea transexual, en cualquier condición, una asunción básica de la infancia, muy general, aunque no sea al 100%, es soy niño, soy niña. Y entonces empiezo a asumir las prohibiciones, las obligaciones y los permisos que me da el ser niño o el ser niña en una sociedad y empiezo a actuar en consecuencia. Es lo que el papel genérico estereotipado es lo que en los textos frecuentemente y equivocadamente se denomina rol sexual. Ni modo, así dicen por el temor. ¿Alguien sabe quién es Procrusto o Procusto?
¿Les suena? En una carretera hacia Atenas había un bandido, un ladrón ahí que tenía una cabaña cerca de la carretera y cuando le hacía falta lana, pues entonces asaltaba a los que iban llegando o saliendo de Atenas, y él se había construido una cama de piedra a su exacta estatura. Y entonces hacía un servicio de ajuste, digamos, ¿no? Era un muralista, diría esta Rita Segato, ¿no? Es un muralista que está corrigiendo a la humanidad. Entonces a su víctima la acostaba en la cama y si le sobraba de un lado, se lo mochaba, ¿no? Por ajustar a la gente a lo que debe de ser. Porque su medida de tamaño era la medida del ser humano. Entonces, si le sobraban las piernas, pues ya el otro se iba ahí en los muñones, pero también es posible que le sobrara del lado de la cabeza, y entonces ahí se quedaba ahí. El cadáver seguro tenía una fosa clandestina ahí cerca de su casa. La cama de Procrusto. Los estereotipos de género son la nueva cama de Procrusto. Lo que hacemos que no debe hacer un hombre es castigado por el grupo social, por la familia, por la Santa Madre Iglesia, etcétera, etcétera, y por la academia, en muchas ocasiones, disfrazando los prejuicios de un discurso como con matices aparentemente científicos. Hay que normalizarse, hay que ajustarse a lo que debe de ser la cosa. Hay un evento occidental, eso es importante entenderlo, no es general en las culturas. En Occidente, cuando nace una criatura, una de las primeras acciones es, bueno, vaciarle la nariz y no sé qué, para que respire, pero revisarle la entrepierna a ver si lo asigno a niño o a niña. Y esa asignación binaria se traduce en un documento que es el primer documento identitario, que es el acta de nacimiento. Entonces, la diversidad se oculta detrás de un concepto binario. Las personas que no se puede decidir con claridad si son niño o niña, y muchas veces que sí se puede decidir con certeza porque los genitales son masculinos o femeninos, pero la intersexualidad está en otras áreas de su cuerpo, entonces se queda con un documento identitario que dice niño o niña, y a algunas personas eso les causa problema. La legislación debería permitir que los documentos se cambien y que se vuelvan a cambiar, porque hay países donde sí hay cambio de papeles, pero ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Entonces, llegar a una oficina a pagar 15 pesos y me hacen mi nueva acta y si a los 3 meses cambio de opinión, otra vez voy a la oficina y otra vez pago. Eso debería de ser un servicio para la gente y no tener el estigma fijo que implica que los papeles sean así. Bueno, nos van educando como niño, como niña, en un mundo binario. Sí hay posibles formas de educación en donde no se forzaran los estereotipos hacia uno o hacia el otro lado, pero en la actualidad, casi en todo el planeta, la educación de los niños y las niñas es estereotipada, y como a los 2 o 3 años, cuando empezamos a hablar, también empezamos a decir soy niño, soy niña. Se empieza a construir, insisto, se empieza a construir la identidad de género, que es la convicción de que soy mujer o soy hombre. Y otra vez es binario. En los 70s se empezó a aceptar la posibilidad, bueno, es que su biología es de uno, pero su identidad es de otro. Y entonces empezó como a aceptar la dinámica, pero en los 70s el protocolo del 73 del John Hopkins sí atiende personas transexuales, pero sigue siendo binario. Entonces, tu identidad tiene que ser de hombre o tiene que ser mujer. Hay un chiste muy simpático que dice, se oye,
es un poco vulgar, por eso Jessy se ríe, pero se oye en un baño de Sanborns, oye, ¿te duele la cabeza? Y el otro dice, no, pues entonces ahí te va toda, ¿no? Y el que no entendió, qué bueno, muestra su inocencia, pero la idea en esos protocolos era, dices que eres mujer, pues entonces ahí te va, ¿no? Tratamiento psicológico, hormonal, no sé qué, hasta la cirugía. Y si no acabas, todo lo que te hice antes me lo debes. Son miles y miles de pesos. Y empezó a haber gente que reclamaba y decía, no, es que yo soy mujer, pero yo no quiero que me lo cortes, hijo. O yo soy mujer, pero pues hay días que amanezco un poco hombre, entonces, ¿por qué me tengo que acabar todo el menú si yo nomás quería la sopa o nomás quería el postre? ¿Por qué me tengo que comer todo a fuerzas? Entonces, ese binarismo en la identidad de género también está fuertemente cuestionado. A lo mejor es otra construcción que podríamos despreciar. Y no todos nos sentimos 100% hombre o 100% mujer, ni diario nos sentimos igual. Esa me gusta mucho y se expresa sola. Porque la identidad de género es lo que yo declaro. No es lo que dice el médico, no es lo que dicen en mi casa, no es lo que dicen mis compañeros de escuela. Yo soy hombre si yo declaro que soy hombre. Yo soy mujer si yo declaro que soy mujer. Y tampoco es una piedra fija que ya te... dijiste ayer, sí, ayer, pero hoy tal vez no. Entonces, el tema de la transexualidad sigue teniendo investigación y sigue estando en el ajo, pero para podernos entender conceptualmente, una persona transexual es un hombre, porque lo que consideramos prioritario es la inserción social. Es un hombre aunque haya nacido con cuerpo de mujer, o es una mujer aunque haya nacido con un cuerpo de hombre. Porque somos seres sociales, y la inserción social es lo que priorizamos, no la biología. Y hay movimientos también de personas transexuales. Hoy en la mañana entrevistaron a Gloria Geisel en Radio Educación por el tema del día de hoy, porque el día ya no es solo en contra de la homofobia, sino también de la transfobia y todas las fobias que se acumulen en el LGBT, TTT, etcétera, ¿no? Bueno, hay personas que asumen que su identidad no es binaria. Es que no me preguntes si soy hombre o mujer, yo pues, no te puedo decir que soy hombre porque hasta vergüenza me da, ponle el 75%. Pero el otro 25% sí asumo que tengo actitudes, tengo cosas que no son de hombre como quisiera Norberto Rivera. Entonces, esas nuevas posibilidades no estaban en los 70s y se están apenas asomando en el horizonte. A veces para disgusto de los movimientos sociales que ya habían rescatado, entre comillas, el binarismo. Ya había mencionado eso, ¿no? El acta de nacimiento debe ser modificable. No tenemos por qué sufrir un acta de nacimiento. Es una herramienta útil, pero no tenemos por qué sufrirla. Y además hay sociedades con más de dos géneros. No en Europa, pero sí existen. Aquí en México, en los zapotecos de Juchitán y esas regiones, están los muxes, pero esa condición de que haya un tercer género, si género es el estereotipo en el que me crean, es un modo de inserción social, etcétera, entonces la biología no interesa, pero hay otro modo de inserción, que es el ser muxe, pero esa condición existe desde Alaska hasta Patagonia. ¿Alguien ha ido a Panamá? ¿Saben qué es una mola? ¿No? Es un tipo de bordado que es simpático porque lo que hacen primero es hilvanar telas de distintos colores y luego el dibujo se va haciendo con unas tijeritas, se abre el color de encima, se dobla para adentro y entonces sale el otro color. Y luego el siguiente se corta con tijeritas. Esa es una mola, son como cojincitos así de muchas telas encimadas. Bueno, esos los hacen unas como muxes que viven en Panamá, en sus comunidades. Biológicamente son hombres,
su función no es de mujer ni es de hombre, sino de hacer artesanías caras, iguales que los mushes acá, en Juchitán. Y las mujeres van y los venden. Y los hombres, pues, no sé cómo explicarles, pero no participan en esa dinámica de la comercialización hasta que llega la lana, entonces sí ya. Formalmente, binariamente, transexualidad es una condición y cissexualidad es otra, pero tampoco estamos seguros de que así sea. Porque eso también es imponer un concepto binario y no sabemos si de veras hay personas claramente transexuales y no, o si estamos nomás medio entendiendo el asunto y falta entender todo lo que está en el estado intermedio. Y un prejuicio es también, digamos, el holismo, el pensar que porque esa persona dice que es hombre, entonces le gustan las mujeres, le gusta el fútbol, se emborracha jueves, viernes y sábado, etcétera, etcétera. Esos paquetes sociales son irreales. El hecho de que yo diga que soy hombre no me hace igual a otro que diga que es hombre, ni en términos de con quién se quiere acostar, ni en términos de con quién se quiere, de cómo se quiere vestir, etcétera, etcétera. Entonces, identidad de género, y es un problema grave en los temas de intersexualidad, porque lo que se investiga para decidir si le creo a la niña que es niña, y hasta vergüenza da decirlo, pero sí lo hacen en los hospitales, es darle unos juguetitos, entonces si agarra los carritos, entonces es que realmente su identidad es masculina, pero nos está engañando. Ya chilló, ya berreó, ya no quiere ir a la escuela porque no quiere ir vestida de hombre, pero agarró el carrito. Y entonces, como agarró el carrito, entonces sí es hombre, y entonces se friega, porque el psiquiatra es el que tiene la autoridad en la decisión. El travestismo es el gusto por el disfraz, pero no tiene que ver con la identidad. Yo soy hombre, sé que soy hombre, pero me gusta vestirme de mujer. Si yo fuera transexual, entonces tengo genitales de hombre, pero sé que soy mujer y por eso me visto de mujer. No porque quiera disfrazarme, sino porque así es como Dios manda o Dios sugiere. Travestismo o transvestismo o transvestismo, como quieran, es desobediencia. A eso se refiere. La emoción del travestismo es el disfraz, el hacer lo que no debo hacer respecto a mi aspecto. Entonces el elemento central del travestismo es el disfraz. Y también no es cierto que solo haya personas travestis y personas no travestis. Puede ser que se travista unos días de la semana y otros no. Dice Tito Vasconcelos, hay unos que se travisten los sábados y los domingos, pero hay unos que se travisten toda la semana, porque si no se travisten no los dejan entrar a trabajar. Si no va de corbata y de saco, entonces no lo dejan ir a chambear. Entonces el travestismo es de lunes a viernes, y ya el fin de semana se viste de lo que quiere, pero no se está travestiendo el fin de semana para irse al antro, sino al revés. Pero también hay grados de travestismo. ¿Por qué se traviste la gente? Pues quién sabe. Hay mil cosas. Hay veces se traviste por distinguirse de los otros, pero hay veces que se traviste porque todos los que con los que sale a la fiesta se traviste, pues también, ¿no? Todos tenemos un cuate que siempre quiere hacer fiestas de disfraces y siempre llega de Caperucita, ¿no? Se traviste aprovechando la oportunidad que da la fiesta de disfraces y posiblemente sí le gustan los hombres, pero no está ligada la condición del travestismo con la condición de que me gusten hombres o mujeres o los dos. Bueno, espero que esté claro, aunque sea muy veloz, que transexualidad y travestismo son dos condiciones distintas. Yo no sé si es una mujer trans o si es un hombre que se está vistiendo de mujer. Yo no sé, a menos que platique con la persona. Yo no sé si el otro es un hombre trans
o si es una mujer que se está disfrazando de hombre. Y ahí sí son dos condiciones distintas. También puede haber grados intermedios en donde ni la persona se haya preguntado si me he visto porque es mi identidad o si me he visto por disfrazarme. De todas maneras es respetable. Por eso, cuando trabajamos en el cambio de la legislación para los papeles en la Ciudad de México, dejamos el concepto transgénero ahí, que quién sabe qué sea. Porque transgénero, pues puede significar travesti o puede significar transexual. Formalmente es una confusión, a mí me caía gordo el asunto, pero si es un paraguas que va a proteger a más gente, pues que se quede la confusión. Si yo quiero tener documentos de hombre, tengo documentos de hombre, si yo quiero tener documentos de mujer, tengo documentos de mujer. Y punto. Usted no tiene por qué revisarme, porque hay países muy progresistas en donde se aceptaba el cambio de papeles, pero antes te revisaba un médico o legista los genitales, lo cual es una agresión y una absoluta vulgaridad. Y entonces, a ver, levante la pierna, sí, sí pasa, entonces sí se los doy de mujer. Perdón por el tecnicismo, pero a usted qué chingados le importa lo que tengo en los muslos. O sea, es mi identidad y es mi forma de inserción social. Si anduviéramos encuerados ahí en la micro, bueno, a lo mejor tendría que ver, pero todo el mundo anda con ropa. No sabemos de los genitales de nadie. Si no vemos los genitales, entonces ¿de qué le importa? ¿Por qué tiene que decir mi licencia de manejar? ¿Por qué tiene que corresponder con mis genitales? Bueno, el transgénero formalmente al principio era una condición distinta del travestismo y de la transexualidad. El travestismo típicamente es cíclico. La gente se traviste durante una época de su vida y otras no, y luego se vuelve a travestir, o se traviste unos días de la semana y otros no. La ciclicidad es parte de la emoción del disfraz. Pero si diario me he visto de lo mismo y todos los vecinos me dicen Josefina, y ya hasta mi mamá me confunde con mi hermana, pues entonces ya no estoy en esa dinámica del travestismo. Pero sé que soy hombre, pero no quiero vestirme de hombre, ni quiero que me digan apelativos masculinos. Eso era transgénero antes, lo que se llamaba travestismo integral. Su identidad es de hombre, pero se viste de mujer diario ya no tengo ropa de hombre, dice. O ya no tengo ropa de mujer. Pero hoy ha servido el concepto de transgénero como paraguas, como les decía, aunque incluye dos cosas. Formalmente, para los elegantes, incluye el travestismo integral, que es lo que se llamaba transgénero, y la transexualidad antes de operarse, lo cual es una vulgaridad. Pero formalmente en el mundo transgénero era eso. Bueno, pero además también el binarismo se ha contestado en estos aspectos y también hay personas que prefieren no preferir hombre o mujer, sea cíclicamente o sea, en el Congreso no me fascina que lo hayan invitado, pero está el personaje de una película que se llama Todo sobre mi padre. Es una película danesa que han pasado aquí en ciclos, que hizo el hijo de del señora, que por temporadas es mamá. Y se viste mujer y guisa y no sé qué, se maquilla y sale al coche. Ese sí quería dos licencias de manejar, y creo que sí las logró en Dinamarca. Y otros días de repente amanece y dice, hoy soy hombre, y entonces se pone a pintar su avioncito, se va de cacería, las cosas estereotipadas masculinas. Entonces, esa condición realmente no es transexual, pero tampoco es cisexual. Entonces, ese binarismo también está siendo cuestionado. Las personas con aspectos intergenéricos son personas muy atractivas. Aunque el estereotipo gringo o europeo sea, mientras más chichona, mejor, güey, ¿cómo no te gusta? Pues no, o sea, realmente no es así. El atractivo no está en los tamaños, y los aspectos intergenéricos son muy atractivos. En todo el mundo, Ranma y medio, ¿sí lo veían?
sea, hay lugares del mundo donde la gente está harta de los estereotipos de machismo. Entonces sí me gustan los hombres, pero que le bajen, pues. De esos que se meten la espada y se matan y se vomitan. No, de eso no quiero. Ahí a distancia. Pero sí una persona suave, etcétera, intergenérica. Los aspectos intergenéricos son muy atractivos. El tener, pues es 2 en 1, digamos, ¿no? Pero los estereotipos sociales hacen que el ligue, las relaciones sociales, etcétera, de estas personas se asocien a ambientes clandestinos, a ambientes en donde es el alcohol, etcétera, ¿no? O sea, y eso complica, porque si no te golpean por andar vestido de lo que no debes o por andar besando a quien no debes, pues te van a golpear por borracho, porque está saliendo del antro y ahí están las patrullas afuera listas para atacar a la gente. Entonces, es una desgracia la no aceptación, no solo por los derechos humanos en positivo, sino también porque en negativo a cada persona se le generan angustias que los orillan a un mayor uso de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera. Bueno, y la preferencia sexual es el penúltimo renglón al que se refiere la diversidad sexual formal, digamos, de sexología. La discusión entre preferencia y orientación, y lo digo, podría no decirlo, pero ya una vez aquí en la pedagógica me reclamaron por decir preferencia, ¿no? En Estados Unidos, los grupos conservadores dicen preferencia y los grupos progresistas dicen orientación. Porque preferencia parece como una elección y en cambio orientación parece algo inherente, que sale, que es una desgracia, pero de veras que no se me para con las mujeres. Entonces, así se viven algunas personas, pero otras personas no. Tengo muchas amigas lesbianas o muchas conocidas lesbianas, unas son mis amigas y otras no. Mis más amigas asumen que la lesbiandad es una decisión política contra el patriarcado. Hasta hijos tienen. Nomás que yo no le voy a hacer el juego al patriarcado, yo no voy a vivir con un individuo en mi casa porque detesto el patriarcado. Entonces es una decisión política. Son lesbianas porque quiero y porque me da la gana, decía Roxana fue en el Congreso de Aguas, pero la ponencia de un congreso se llamaba así, ¿no? Soy lesbiana porque quiero y porque me da la gana. No es que no me excite con hombres, es que no quiero, güey, y punto. Sí podría, y lo he hecho y ahí tengo 2 hijos, ¿no? Pero es una decisión. Entonces, en el caso de esas chavas, sería preferencia. Y en el caso de alguien que lo siente como algo inevitable, es que ya lo intenté, güey, ya tuve 3 novias y nomás no puedo. Pues entonces ese sería orientación. Nomás que en Estados Unidos el asunto está más grave porque tiene que ver con la legislación. Se han biologizado muchas enfermedades para que el sistema médico las respete. Parece una vulgaridad, o sea, en algún momento se va a revisar eso y se va a ver que es una estupidez. Pero si mi tío es borracho, entonces la policía lo puede golpear porque es un error de carácter, es un vicio. Y entonces el sistema médico dice, no, pues pobres borrachitos, ¿no? Y entonces ya no es borracho, ya es un enfermo alcohólico. Y el sistema médico debe respetarlo porque es un enfermo alcohólico. ¿Sí me estoy explicando o no con claridad? Entonces, allá sí hay una polarización. Si hay un país binario es ese. Entonces, si es algo que decides, entonces sí te puedo perjudicar por ejercerlo. Pero si es algo inherente a ti, entonces te tengo que respetar. Igual te quiero fregar y te cambio. Intento cambiarte, pero en principio no te puedo dar macanazos. Te puedo inyectar cosas y internarte para que te endereces, pero ya no te puedo maltratar. No es un asunto judicial, sino un asunto médico. Entonces, la discusión allá es esa. Pero la discusión en este país está en otro terreno. Decimos preferencia porque Alfred Kinsey, que era biólogo, decía preferencia. Y punto, pues. Y si hay un elemento de decisión, no nos hagamos.
Sí podemos tener excitación con personas del otro sexo del que nos gusta. Sí podemos, pero no nos da la gana, hombre. Eso de que sea la piedra así enorme, no. Vea, con caguama y media todo el mundo es bisexual. Eso es un principio muy común hoy en las fiestas, ¿no? Bueno, y otra vez el asunto del binarismo. Hay personas homosexuales y personas heterosexuales, pues antes de la caguama y media a lo mejor sí, pero en realidad no es una condición binaria. También hay personas que algún porcentaje de sus relaciones son hombres y algún porcentaje son mujeres. Ese es el primer concepto que se salió del binarismo, digamos, gracias a la investigación de Kinsey. Entonces dice, bueno, sí hay en el extremo personas que solo les gustan las gentes del otro sexo, personas que solo les gustan las gentes del... Pero hay toda una serie de condiciones intermedias que hoy llamamos heterosexual, heteroflexible, ¿no? O sea, es heterosexual, pero pues, de repente, ¿no? Hay un vecino ahí que aquí yo sí me echaba la caguama y me ella con él. La bisexualidad, pues también a veces se inclina por, me gustan más las personas de mi propio o más las del otro. La bisexualidad así central, pura, pues también existe, pero... Y también hay homosexualidad y homoflexibilidad. Este güey ya se toma la caguama y media y le empiezan a gustar las chavas al güey, ¿no? Mejor no hay que invitarlo porque nos pone en ridículo aquí. Bueno. Y otro concepto que quiero insistir porque era yo biólogo, es una idea que también manejan entre líneas las jerarquías eclesiásticas, que es esto de la naturalidad. Es que el pene está hecho para entrar y pues especialización, porque si hay una especialización, no implica exclusividad. Y la imagen es porque sí conocen los colibríes, ¿no? Aquí hay muchos, ¿no? Tienen el pico de cierto tamaño. En el lugar donde crece ese colibrí, hay una flor que es de ese tamaño y que es roja, con forma de tubo, porque el colibrí le mete la lengua hasta el fondo y del fondo del tubo ese es de donde saca el néctar que se come, y mientras las anteras le llenan de polen otra parte del pico, mete el pico en otra flor y le mete la lengua y le chupa el líquido, y entonces deja el polen y así. Pero ese mismo colibrí, aparte de hacer eso que es especializado, también le mete la lengua a flores de otras. Esa es una flor de abeja. Es una flor de frijol, pues, pero es una flor visitada por abejas. Tiene su pista de aterrizaje, etcétera. Pero si el colibrí tiene sed, pues le anda metiendo la lengua a lo que se acerca ahí, ¿no? Mientras tenga colorcitos, pues va, ¿no? De todos modos es dulce, ¿no? ¿Por qué tiene que limitar su lengua a las flores de tubo? Y también a las flores de tubo hay hormiguitas que llegan, les hacen un hoyo por abajo, empieza a escurrir el néctar y ahí se lo beben, o hay otros pájaros, o hay otros que se mastican la flor porque es dulce, etc. Entonces, una cosa es la especialización y otra cosa es que eso implique exclusividad. No implica exclusividad. Sí es que está adaptado, especializado, sí. Posiblemente los penes de los humanos son de ese tamaño porque los úteros de las mujeres y las vaginas, todo lo derivado de los conductos de Müller, son muy grandes en los humanos en comparación. Una chimpancé que pese lo mismo que una humana, tiene un uterito chiquitito y una vaginita. Y un clitoriote enorme. Eso es otro análisis, pero en los humanos el embarazo dura mucho tiempo, entonces esa estructura es más grande. ¿Cómo le hago para que la punta llegue más cerca de los óvulos? Pues con penes más grandes. En proporción al tamaño del cuerpo, los penes humanos son los más grandes del grupo de los primates. Bueno, eso ya lo dije, ¿no? Especialización tampoco implica exclusividad en relación a actividad erótica sexual. Bueno, y el otro paquete que tiene que ver con la diversidad sexual es qué cosa es lo que nos excita.
¿En qué condiciones lubricamos o tenemos erecciones? Y esas son un montón de cosas que llamamos expresiones comportamentales de la sexualidad o de otras formas. Parafilias es lo más común en la internet. Y de esas hay muchas. Me gusta que me vean, hago cosas para que me vean. Puede ser que juegue algún deporte o que dé clase o algo así, o puede ser que cobre por un espectáculo, por bailar junto a un tubo, o ponerme atrás de una ventana, o cosas por el estilo. Hay modificaciones corporales que hacemos, o porque nos excita, o porque creemos que le causa excitación a otra persona. Hay que investigar si de veras le causa excitación o no, porque luego anda uno ahí peinándose y le gusta greñudo a la otra, ¿no? Pero, una expresión de la sexualidad que es muy extraña, realmente, y no quiero asustarlos, pero todo el resto de las expresiones de la sexualidad tienen que ver con la situación en la que yo tengo placer, muy objetivamente se me para o lubrico. Pero hay una extraña expresión de la sexualidad en donde lo que me gusta no es lo que yo hago con la otra persona. Es de veras enfermo el asunto, ¿eh? Espero que no se ofendan, pero lo que me gusta no es lo que yo hago, sino lo que esa persona no hace con otras gentes. Es una absoluta estupidez y se llama monogamia y es la forma en la que la Iglesia Católica considera que la gente debe ser. O sea, lo que me gusta no es lo que hago con la gente con la que estoy. Lo que me gusta es que esa gente con la que estoy no haga cosas parecidas con otra persona. ¿Y por qué no, güey? De veras, ¿por qué no? O sea, si su felicidad está en tener 3 parejas, ¿por qué rayos a ti te da placer que se limite a una sola pareja? Pero bueno, es un accidente histórico y la monogamia es la forma que rifa. ¿Cuáles son las consecuencias objetivas de la monogamia? Hay 2 angelitos que vigilan la monogamia. Una es la anorgasmia en las mujeres, porque nuestra especie está emparentada cercanamente con los chimpancés, que son poliándricos. Una hembra que quiere tener relaciones sexuales se tira a todos los machos que le da la gana de un jalón, y al día siguiente se levanta y a ver otra vez formaditos, y entonces otra vez, ¿no? 6, 7, los que sean. Y una humana ya no puede, porque hablan de ella en la colonia, porque la maltratan, porque la meten al bote, etc. Entonces, una consecuencia de la monogamia es esa, la anorgasmia. Y la otra es la incompetencia sexual de los hombres, porque lo que hacían los 7 vecinos con esta chava, ahora lo tengo yo que hacer solo. Entonces, todos los manuales de sexualidad antiguos tienen que ver con esa, pues iba a decir estupidez, pero no, con esa forma de expresión de la sexualidad. ¿Cómo le hago para enseñarle a las mujeres a que tengan orgasmos, a pesar de que estén nomás con un güey o 2? ¿Y cómo le hago a los hombres entender que pueden darle placer a una persona, aunque no tengan la ayuda de otros 5 individuos? Entonces, el Ananga Ranga, el Kama Sutra, todos esos textos son los primeros textos de sexología que hay en el mundo. Son instrucciones para la felicidad sexual. Y sí hay personas que han rescatado las relaciones múltiples, la poliamoría, le pueden googlear ahí, o buscar en el Facebook, hay como 5 grupos, 6 grupos en el Distrito Federal de poliamoría, donde formalmente se discuten algunas cosas y hay matices en cada grupo. Si les interesa el tema, unos se reúnen los sábados por el Monumento a la Revolución en un café, otros tienen ahí la dirección, porque son distintos estilos de poliamoría, pero lo importante es que se están rescatando otras posibilidades que no son las cuadraditas. Otro prejuicio es que las fantasías o las conversaciones implican deseos.
es que siempre está hablando de sexo, entonces es que siempre ha de querer. Pues a lo mejor sí quiere, a lo mejor no, pero no hay una correlación entre ambas cosas. Las fantasías no necesariamente implican deseos insatisfechos. Hay cosas que solo en la fantasía pueden suceder, ahí sí no hay de otra. Y muchas fantasías son fantasías que tienen que ver con la zoofilia. El tema de la zoofilia es un conflicto, porque ¿cómo podemos estar seguros de que la otra entidad participante quiere o no quiere, ¿no? Porque puede ser muy frustrante, ¿no? Ahí está la chava puestísima y el otro nomás no se le para, ¿no? Otro tema que es polémico es el tema de las lastimaduras, presión, impedimentos perceptuales, etcétera, y es lo que se ha formalizado en el esquema de lo que se llama BDSM, todo lo que sea raro, y hay normas muy claras en este paquete. Las personas que hacen BDSM tienen unas reglas que todo mundo debería tener, ¿eh? No hagas tonteras, no hagas cosas peligrosas y no hagas cosas sin permiso. Y eso todos los deberíamos traer ahí nuestro manual, ¿no? Para no hacer estupideces, para no hacer cosas peligrosas. Si no sabes hacerlo, no lo hagas, güey. Si no sabes amarrar, no te amarres. Si no sabes qué va a pasar en esa fiesta, mejor no vayas. O ve con cuates, pero aventurarte. No, ¿sabes que voy a Nesa, a una fiesta que me invitaron? Mira, aquí dice la dirección. Puta, pues eso es insensato. Y tal vez sea inseguro. Y tal vez no te pregunten por hacer algo. Bueno, entonces, resumidamente, ese esquema de la galletita tiene muchas modificaciones, pero yo creo que es útil para comprender algunas cosas. La identidad no es binaria, hay muchas condiciones intermedias, pero esa vive acá en la azotea. La expresión del afecto, etcétera, esa, pues digamos, alegóricamente vive en el corazón, con quien quieres, qué quieres, etcétera, pero tampoco es binario, que te gusten hombres o mujeres. El sexo, no la sexualidad, el sexo, que tradicionalmente es binario, tampoco es. Y las orientaciones sexuales, pues hay quien les gustan los hombres, las mujeres, los dos, o quien sea, aunque no sean estereotipadamente hombres o mujeres, o nadie. Que es la cartilla de los derechos sexuales de los y las jóvenes. Yo creo que es una herramienta que deberían de usarse más en el ámbito educativo. Es una lista de los derechos sexuales de las personas jóvenes que fue consensuada por los abogados de la Comisión de Derechos Humanos de aquí enfrente. Eso es lo que es importantísimo. Es el primer país del mundo donde una institución del gobierno hace un documento de defensa de los derechos sexuales de la gente. Sí hay que hablar inglés, pero no hay que creer que los gringos, nomás por ser gringos, son más avanzados. Por lo menos en el área de la sexualidad, hay mucho más aportes de México o de Latinoamérica que de los gringos. Y los derechos son, no tienes por qué decir con quién debo yo ejercer mi sexualidad, no tienes por qué vigilar mis parejas, puedo besarme en un espacio público sin que me moleste la policía, etcétera, 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 hasta tengo derecho a incidir en las políticas públicas sobre sexualidad. Bueno, ese documento lo pueden encontrar o lo podían en esa dirección. También está en la Comisión de Derechos Humanos, en la página de la Comisión de Derechos Humanos. Y ahí sí ya, ahora sí, muchas gracias, Rosita.